Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy estamos acompañados de Yesenia y nuestro compañero Cristian Recalde que nos van a hablar sobre un tema muy importante, explicándonos las diferencias que hay entre lengua, lenguaje, comunicación y habla, en especial en las personas con dificultad auditiva. Hola, un saludo para todas y todos. Antes de empezar a hablar, pues se me viene a la memoria una anécdota y es que de niño en la casa de las abuelas y abuelos crecimos con una persona que era sorda y pues él no conocía la lengua de señas. En ese momento eh, era más desconocida todavía la lengua de señas, pero con él teníamos muy buena comunicación. Sí, con Luis se llamaba. Nos podíamos entender muy bien de decirle que vaya a buscar aguacates, que espere, que vaya a tener en cuenta cuando venga el bus para alistarnos porque viajábamos, que dónde estaba el abuelo, dónde estaba la abuela. Había un código para hacernos entender quién era cada persona. Entonces, si bien sí se podía comunicar con nosotros y resolvería pues cosas en la vereda, por decirlo así, como de ir y pedir una empanada o algo así, ya en términos de relacionarse en un entorno más grande, pues no podría hacerlo porque no todo el mundo va a estar dispuesto a entender y va a conocer todos los códigos con los que él se está comunicando. Entonces, que existan este sistema de la lengua de señas, pues facilita la comunicación y la inclusión, ¿no? Para las personas que tienen discapacidad auditiva. Y eso pues quería contarles antes de empezar a conversar. Entonces, hola compañera Yesenia, ¿cómo está? ¿Qué nos puede contar? Hola compañeros, bueno, yo soy Yesenia, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Desde mi experiencia en este campo considero que este tema es fundamental, ya que con frecuencia usamos los términos lengua y lenguaje y una comunicación como si fueran iguales, cuando en realidad son muy diferentes. Sí, totalmente de acuerdo, compañera, pues no son exactamente iguales. No, Es no decir, exactamente no son iguales. es decir, que lengua es como una rama de los lenguajes. No, mira, el lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos. Es algo natural en nosotros. En cambio, la lengua es algo más concreto. Es un sistema organizado con reglas como el español o el lengua de señas. Es decir, el lenguaje es habilidad y la lengua es la forma en que esa habilidad se expresa. Ok, o sea, el lenguaje es más como nosotros nos expresamos. Exacto. Y aquí es donde pasa algo muy importante, y es que para las personas sordas la lengua de señas colombiana es su lengua natural, es decir, no es un apoyo, no es algo extra para ellos, es su lengua, es su forma de comunicarse. Eso cambia mucho la manera en que todos nosotros vemos la inclusión, ¿no? Uy, sí, y hay autores que hablan al respecto. Andrade y Restrepo, creo, dicen que no es la persona la que tiene la limitación, sino el entorno cuando no reconoce su forma de comunicarse. Y hablando de comunicación y sobre la anécdota que nos has comentado, hay personas que aún confunden en nuestro contexto lo que es comunicación y habla. Para ellos creen que es es lo mismo que comunicarse y no es cierto. Sí, muchas personas piensan que comunicarse es hablar, pero no hay muchas formas de comunicarnos, no hay un lenguaje corporal, un lenguaje verbal, está el gesto facial, forma parte del lenguaje corporal, pero en sí tiene mucha carga, ¿no? Entonces, no, no es lo mismo. Sí, y comunicarse va mucho más, incluye gestos, miradas, incluso muchas cosas. Sí, eso es muy cierto. Nosotros constantemente pensamos que hablar es comunicarnos cuando realmente nos estamos comunicando entre nosotros
por medio de gestos, por medio de bailes, por medio de otras formas muy diferentes, como por ejemplo cuando nos estamos comunicando con nuestros hijos. A veces estamos lejos y para decirles algo con una simple mirada, ellos ya entienden. Exacto, y ni siquiera es la principal para todas las personas. Tener en cuenta que nosotros, que somos personas oyentes, utilizamos señas para comunicarnos a la distancia, como gestos con las manos, para reconocer el tiempo, preguntarnos qué pasa, entre otras cosas, en nuestra forma de comunicación, muy diferente al habla. Sí, compañera, y en la comunidad sorda, pues ese tipo de comunicación visual es vital. Es muy importante, ¿no? Reconocer esas formas en los contextos educativos, por ejemplo. Sí, claro, pues saber que no todo es oral y que si nos expresamos solo por lo oral, dejamos a muchas personas y muchos niños y niñas por fuera, niños que hasta ahora están aprendiendo a comunicarse. Y teniendo todo esto en cuenta, es muy importante que todos nos comuniquemos actualmente con lengua de señas, ya que pues no todos las conocen tan fácilmente. Igual también debemos tener algo muy en cuenta y algo muy importante, que esto no es universal. Cada país tiene su propia lengua de señas, por eso aquí en Colombia se habla totalmente diferente a la que se habla en México o en algunos países vecinos. Y además tiene una estructura, ¿no? Hay unas reglas, hay una gramática de cada contexto. Por ejemplo, el tiempo, ¿no? De ahí forma parte de esa estructura, no es algo improvisado. Sí, claro, hay que tener en cuenta pues que así como en el español, en la lengua de señas también cada país tiene su forma de expresarse. Pues que también esto es una lengua totalmente diferente. Es algo muy complejo para aprender. Totalmente de acuerdo. Y hay un autor, Pérez, que lo menciona en relación a que la lengua de señas no solo sirve para comunicarse, sino que también construye identidad y cultura. Y como aquí, pues, ¿no? De cierta manera, eh, pues ellos como grupo se han sido excluidos, pues se han juntado y hay una identidad, ¿no? Y en su forma de comunicarse, pues entre ellos se entienden y se reconocen y generan una cultura en torno a eso. Sí, claro, hay que tener en cuenta también pues que su cultura ya es muy diversa y que una persona oyente como nosotros los pueda entender, ellos ya se sienten reconocidos, ya sienten que nosotros los identificamos como alguien que debe ser reconocido. En cambio, cuando esa lengua no es reconocida ni valorada, lo que se genera es una exclusión, porque no se trata de solo comunicarse, sino de ser comprendido, respetado y tener oportunidad de participar en la sociedad. Entonces, no solo hablar lengua de señas, sino aprender a comunicarnos y a comprendernos por medio de esta. Los gestos y el contexto, la forma en que cada persona se comunica es muy importante. Sí, no hay que improvisar. Si no conocemos la lengua de señas, hay que evitar hacer señas a alguna persona que conozca este lenguaje porque la podemos estar insultando, ofendiendo o dándole a entender cosas que no son. Sí, claro, es importante reconocer y aprender bien nuestra lengua de señas colombiana para poder comunicarnos adecuadamente. Pues por eso nos llevamos hoy algo muy importante, no es solo hablar por hablar, sino aprender a comunicarnos, aprender a expresarnos por medio de una lengua totalmente diferente a la que muy pocas personas estamos como acercadas a este mundo. Esa parte es muy fundamental, la comunicación y la inclusión, en todos querer aprender a conocer esa lengua de señas, ya que podemos generar de pronto una exclusión, ya que yo me puedo dirigir por medio de mis gestos o alguna seña que puedo herir a otra persona de la cual sí necesita estudiar.
sino esa riqueza cultural que nos recuerde siempre que comunicarnos no solo es hablar y que hay personas que se comunican sin hablar. Entonces, y no es exclusivo de ellos, sino que tenemos que generar más espacios de inclusión y así reafirmar nuestra riqueza. Bueno, compañeros, muchas gracias por este encuentro tan valioso y espero poder seguir compartiendo con ustedes estos nuevos saberes. Muchas gracias, compañeros. Listo, gracias, chao.